Europa y su integración. El Brexit es un acontecimiento puntual, histórico y significativo que merece un estudio detallado, pues es la primera vez que un Estado abandona la Unión Europea. El proceso de integración en la Unión Europea, concordancias y divergencias con los de América Latina. Toda referencia a la Unión Europea, establecida el 1 de noviembre de 1993, al entrar en vigor el Tratado Constitutivo Maastricht, se basa en la Comunidad Económica Europea, que a su vez nació en los Tratados de Roma de 1957 y se perfeccionó en el actual Única de 1986. Constituye una de las etapas más avanzadas en el proceso de integración que se conocen hasta ahora. Para ello, se ha debido sortear inmuebles condiciones no solo históricas, dados los recurrentes enfrentamientos bélicos de los siglos pasados, sino aquellas que la comunidad internacional presenta hoy, plagada de intereses en pugna, tanto estatales como particulares, dentro de la interrelacional global y su principal efecto, la mundialización. El sistema de la Unión Europea. Las etapas integradoras y el derecho comunitario. Resulta indispensable analizarlas en el primer lugar, ya que constituyen la base jurídica en que se fundamentan, desde el punto de vista del derecho de la integración. En todo proceso se debe recordar un largo camino y variadas etapas, desde los simples acuerdos preferenciales, constituidos por acuerdos de la complementación económica o acuerdos de alcance parcial, o los tratados de libre comercio. Son normalmente bilaterales y las partes se otorgan ventajas recíprocas en el comercio, por lo general arancelarias, y en otros campos como los intercambiarios de bienes, servicios y factores productivos. Luego se avanza hacia la fase de mayor compromiso, entre ellas las zonas libres de comercio, bilaterales o multilaterales, las uniones aduanales y los mercados comunes hasta alcanzar la etapa de unión en lo político y en la comunidad, en lo económico como lo es la Unión Europea. La última fase es conocida como Unión de Estados, mediante federaciones entre estados independientes, que pasan a ser considerados internacionalmente como un todo. En la actualidad es el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Los avances integradores, por su parte, contemplan múltiples aspectos y compromisos que tipifican cada uno de ellos. Las zonas de libre comercio normalmente lo liberan entre sus miembros, así como en varios otros rubros, pero los vigentes al interior de la zona, fuera de ella, cada parte mantiene un total autonomía respecto a otros países. La Organización Mundial del Comercio autoriza y fomenta tales procesos, pues profundizan la liberación del comercio internacional. Su principal objetivo es el derecho originario, que emana de los textos o tratados constitutivos básicos, anexos protocolos, notas revelantes y otros acuerdos, según la etapa de que se trate, suscritos entre los Estados miembros. El derecho derivado, que emana de los órganos con poder decisorio, y el derecho complementario, que emana de los acuerdos con terceros, estados ajenos al modelo integrador. El derecho originario determina, mediante tratados marco, las competencias que sus miembros acuerdan a los órganos responsables del proceso, así como, y de manera especial, el valor jurídico otorgado al derecho derivado que produzcan. Las competencias de la Unión Europea son varias y también difíciles de precisar. Se puede agrupar en 1. Normativas, 2. Administrativas, 3. Jurisdiccionales. Las normas normativas habilitan a la comunidad para adoptar actos obligatorios generales aplicables en todos los Estados miembros. Suelen corresponderle al Consejo de la Unión Europea, antes llamado Consejo de Ministros, que representan a los gobiernos. Es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones, el cual posee atribuciones administrativas que ponen en conocimiento de la Comunidad Europea. Las administrativas o de ejecución son escasas, las que constituyen un derecho comunitario. Por lo general, el poder de ejecución administrativa se le atribuye a la Comisión, pero su desarrollo compete a las administraciones públicas nacionales. Competencias jurisdiccionales se les atribuyen al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea,
o llamado Tribunal de Luxemburgo, con determinadas funciones, las cuales se ejercen individualmente o de forma compartida, con órganos jurisdiccionales nacionales. La regla general es la competencia de los tribunales de cada estado, quienes resuelven conflictos entre particulares y entre estos y estados. Los órganos de la Unión Europea, hasta ahora, en virtud del procedimiento de codecisión, pueden adoptar sus acuerdos de conformidad a las siguientes formas jurídicas: reglamentos, que se aplican directamente en todos los países sin necesidad de medidas nacionales para llevarlos a efecto; directivas, que obligan a los Estados miembros en cuanto a los objetos que persiguen, pero delegan a las autoridades nacionales la decisión sobre la forma y los medios para conseguirlos; y decisiones, obligatorias en todos sus aspectos para los Estados miembros, empresas o personas a los que vayan a ser dirigidas. El sistema de la Unión Europea. Este sistema rige el principio de atribución de competencias. Es una organización interestatal con poder limitado atribuido por los tratados que los constituyen. Más allá, pueden actuar y no a una lista de competencia propiamente. Están complementadas en numerosos artículos, lo que dificultan su terminación. El Tratado de Ámsterdam intentó un catálogo, pero no prosperó. Asimismo, la base jurídica se ha ampliado paulatinamente, por ejemplo, a los políticos europeos de empleo y de medio ambiente. Las competencias se rigen por el método funcional, es decir, se otorgan en función de los objetivos al alcanzar de manera genérica e indeterminada. Los poderes implícitos. En el campo externo, la comunidad tiene competencia para celebrar acuerdos internacionales. Están comprendidas en el segundo pilar, la política exterior y seguridad común. Los organismos comunitarios no solamente tienen aquellas expresamente otorgadas, sino las que resultan necesarias para realizar sus funciones y lograr los objetivos asignados por el tratado. Esto es llamado principio de los poderes implícitos, que ha sido utilizado y para algunos abusado como norma de derecho internacional público aplicable al derecho comunitario y desarrollado por sentencias del Tribunal Europeo. La comunidad es titular de esas competencias por haberle sido atribuido expresas o implícitamente, pues no lo son inherentes. El Tratado Constitutivo reconoce 6 ámbitos de competencia. Estos son la cooperación del desarrollo, la política comercial, los acuerdos de asociación, la investigación, el desarrollo, el medio ambiente y los acuerdos para fijar el tipo de cambio de la moneda europea, en este caso el euro. El analizado caso de las competencias externas, los fundamentos jurídicos de su exclusividad se basan en el objetivo de preservar la unidad de la acción exterior comunitaria por 4 razones principales. La exclusividad, que es inherente a la naturaleza de la actividad sobre la cual se proyectan las prerrogativas de la comunidad y se comparten por las competencias internas y externas. La efecto útil, ya señalado, se justifica por prima el derecho comunitario sobre el nacional y por la cooperación leal. Una competencia externa puede ser exclusiva si se ejerce simultáneamente con una competencia externa transferida. En los casos de actos de derecho derivado, reserva expresamente la celebración de acuerdos internacionales a la comunidad, la adopción de decisiones, además de la competencia de la comunidad, según el tratado. Se dan normas por el procedimiento para adoptar decisiones en los diferentes ámbitos de la actuación. Estos varían de una competencia a otra, distinguiéndose según las instrucciones que lo adoptan, y si la regla es la mayoría cualificada o la unanimidad. Competencias exclusivas. Esta atribución de competencias a la Comunidad Europea es el tratado en el eje principal sobre el que se organiza el orden constitucional comunitario que define y determina la relación del poder entre la comunidad y los Estados miembros. Por otra parte tenemos el Brexit pasado, presente y futuro. La salida del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como Brexit, es un hecho histórico que merece atención al ser la primera vez que un Estado miembro abandona la Unión Europea. Y no es un Estado cualquiera, sino que se trata de la sexta economía del mundo y la segunda de la Unión Europea, detrás de Alemania y por delante de Francia. Es un miembro fundador del Fondo Monetario Internacional,
de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, así como miembro del G8, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de las Organizaciones Mundiales del Comercio. Es una potencia militar. Es el segundo país europeo que más invierte en defensa, por detrás de Francia, y el único Estado miembro con representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una democracia consolidada y un buen ejemplo cumplidor de las normas europeas. Aunque el futuro es incierto, todo apunta a que el Brexit va a ser perjudicial para los dos participantes o partidarios, tanto en términos económicos como sociopolíticos. No solo los intercambios comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea van a reducirse, sino que las políticas de seguridad, defensa, migratoria y social se sentirían. De ahí la necesidad de que las dos partes lleguen a acuerdos sobre sus relaciones. Han consensuado dos. El primero es el acuerdo de retirada, que regula la situación pendiente, pero su aprobación ha necesitado tres prórrogas: el plazo de 2 años que prevén en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. El segundo es el Acuerdo de Comercio y Cooperación, que se concluyó una vez que finalizó el artículo y al que nos referimos brevemente al final. Referéndum. El 23 de junio del 2016 se celebró el referéndum que provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo propuso David Cameron en 2013 debido a 4 razones. En primer lugar, la crisis económica del 2008. El pueblo británico había estado en las comunidades cuando eran esencialmente una asociación económica, para conseguir mayor estabilidad y prosperidad. La política de austeridad implantada por Europa y la derivada hacia una organización más política y social generaron un desencanto en la población, que según David Cameron exigía renovar su compromiso con la Unión. La segunda causa era la oportunidad política. El referéndum respondía a la voluntad de acabar con las luchas internas dentro de la coalición que gobernaba el país, sobre todo reducir el poder de los antieuropeos, así como frenar el ascenso del Partido de la Independencia del Reino Unido. La tercera causa era mejorar la posición negociadora del Reino Unido frente a la Unión Europea. Y la cuarta causa fue un error de cálculo. Los asesores del primer ministro le aseguraron que podían vencer fácilmente. Los británicos nunca fueron unos comunitarios convencidos. Ingresaron en 1973 tras 2 vetos de Francia, buscando prosperidad y estabilidad para superar el declive que sufrían. Su interés en la Unión se centraba en su aspecto comercial y no se veían con buenos ojos la mayor integración política y social que estaban experimentando la Unión. La gota que colmó el vaso fue la crisis económica financiera del 2007-2008. Como se ha afirmado, incrementó el empobrecimiento de los trabajadores y las clases medias, generó crisis migratorias y aumentó el terrorismo. Según el artículo 50, la notificación de la retirada. A pesar de que la decisión no era vinculante, David Cameron propuso, al igual que Boris Johnson, decidieron ejecutar la decisión del pueblo británico. Esta entraba así en un juego: aprobar el Tratado de Lisboa del 2013, que fue el 13 de diciembre de 2017, regulaba la retirada de un Estado miembro de la Unión Europea. Dada su importancia, lo utilizaremos de guía para recordar el proceso de salida del Reino Unido. En primer lugar, el artículo 50 dispone que la decisión del Estado miembro debe adecuarse a sus normas constitucionales. El Brexit generó un problema en este punto, puesto que el gobierno británico quiso prescindir del Parlamento. La decisión de poner en marcha el procedimiento de retirada se tomó sin la participación de Westminster ni de los parlamentos de Gales y Escocia. La Corte Suprema del Reino Unido tuvo que pronunciarse al respecto y falló que era obligatoria la participación del Parlamento británico en el procedimiento de notificación del abandono. La razón es que el gobierno no puede dejar sin efecto la legislación aprobada por el Parlamento, y recuerda que los tratados europeos no afectan solo a las relaciones internacionales del Reino Unido, sino que son fuente del derecho nacional y que generan derechos para los británicos. Ahora bien, también subrayó que no era necesario el consentimiento del Parlamento escocés, de la Asamblea Nacional de Gales o de la Asamblea de Irlanda del Norte. El segundo término del artículo 50 exige que el Estado miembro que notifique su intención al Consejo Europeo. Esta comunicación cumple dos funciones. La primera es
permitir que la organización internacional y sus miembros se preparen y adopten medidas para minimizar el impacto del abandono del Estado miembro. Y la segunda es dar a ese país la posibilidad de reflexionar sobre si le conviene. La segunda cuestión afecta el plazo para notificar la intención de abandonar la Unión Europea. La tercera duda es la revocabilidad de la decisión. Para formularla correctamente hay que tener en cuenta que la notificación no comporta la pérdida de la condición de miembro de la Unión Europea. Theresa May notificó la intención del Reino Unido de salir de la Unión Europea y de la Euratom el 29 de marzo de 2017. Ese acto tuvo una gran importancia, pues empezaba el compuesto de 2 años para el abandono efectivo de la Unión Europea. Merecen destacarse 3 aspectos de la carta de la Premier británica, enviada por Donald Tusk en su calidad de presidente del Consejo Europeo. En primer lugar, informaba que se aprobaría una ley para convertir el derecho de la Unión Europea vigente en el momento de retirada a derecho interno. Así se ha hecho a través de la Unión Europea o Union European. Negociación del acuerdo de retirada. En el artículo 50 canaliza la salida del Estado miembro a través del acuerdo. Su finalidad es cerrar las cuestiones pendientes generadas por la pertenencia del país en cuestión a la Unión Europea. Es lo que precepto referido denomina la forma de su retirada. En este caso, que las partes no alcancen pacto alguno, la salida se produciría 2 años de la notificación de la intención de abandono de la Unión Europea. Las negociaciones del Brexit tienen importancia para entender y valorar el acuerdo finalmente aprobado. Su resultado se explica por las directrices de las dos partes dieron a los negociantes. El principal objetivo del Reino Unido era recuperar su soberanía y sustraer el dictado de la Unión Europea. La crisis constitucional y política del Reino Unido, las negociaciones sobre la salida provocaron una crisis en el Reino Unido que tiene como mínimo 2 frentes, uno constitucional y el otro político. En cuanto al primero, las conversaciones generaron importantes desencuentros entre el gobierno y el parlamento. Existieron 4 episodios muy sonados. El primero fue la participación del legislativo en la notificación de la intención de abandonar la Unión Europea, al que ya hemos hecho referido. Interesa apuntar que generó tensión entre las naciones que conforman el Reino Unido respecto de la participación de los parlamentos escocés, galés y neerlandés en el proceso de notificación. El segundo episodio fue la confrontación entre el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, y el primer ministro británico. El enfrentamiento más célebre fue la posición del primer ministro a permitir que se votaran las propuestas de acuerdo de retirada. El tercer conflicto se originó con la votación de las propuestas de acuerdos de la retirada que los primeros ministros británicos habían negociado con el concepto europeo. El Parlamento británico rechazó las 3 de Theresa May, lo que llevó a la primera ministra británica a presentar su dimisión. No fueron mejores las relaciones con su sucesor, Boris Johnson, hasta que ganó las elecciones generales el 12 de diciembre del 2019. La crisis no fue solo constitucional, sino también política. David Cameron dimitió el 13 de julio de 2016 a raíz del resultado del referéndum del 2016. Le sucedió su ministra de Interiores, Theresa May. La negociación con la Unión Europea no fue fácil. Sin embargo, al final consensuaron un proyecto de acuerdo de retirada y una declaratoria política en noviembre de 2018. Boris Johnson sucedió a Theresa May al frente del gobierno británico y del Partido Conservador, decidido a conseguir la salida del Reino Unido al precio que fuera. Se encontró con la oposición del Parlamento británico, que se negó a aceptar un Brexit duro. Negoció con el Consejo Europeo la modificación del acuerdo consensuado con Theresa May. El cambio afectaba al llamado backstop irlandés y fue fácilmente aceptado con la Unión, dado que coincidía sustancialmente con la propuesta original de Michael Barr, jefe de comisión que negocia con el Reino Unido. El Parlamento británico rechazó la transmisión urgente de la propuesta y obligó al premier británico a solicitar una nueva prórroga. El resultado fue la convocatoria de las elecciones generales que se celebraron el 12 de diciembre de 2019. El Partido Conservador resultó ganador con un 43.6% de votos. Aprobación de acuerdo de retirada. El 23 de enero de 2020 el Parlamento británico aprobó el acuerdo de retirada. Al día siguiente fue firmado en Londres. El gobierno británico depositó el instrumento de ratificación del 29 de enero. Ese mismo día el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de retirada
y un día más tarde el Consejo Europeo lo ratificó. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 y entró en vigor al día siguiente, el 1 de febrero de 2020. El presente acuerdo de retirada es una norma extensa. Contiene 185 artículos estructurados en 6 partes: disposiciones comunes, derechos de los ciudadanos, disposiciones sobre la separación, transición, disposiciones financieras y disposiciones institucionales y finales. De acuerdo con el artículo 50, es la forma en que un país abandona la Unión, debiendo tener en cuenta las relaciones futuras entre ambos. Pasado, presente y futuro. La salida del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como Brexit, es un hecho histórico que merece atención al ser la primera vez que un Estado miembro abandona la Unión Europea. Y no es un Estado cualquiera, sino que se trata de la sexta economía del mundo y de la segunda de la Unión Europea, detrás de Alemania y por delante de Francia. Es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, así como miembro del G8, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Organización Mundial de Comercio. Es una potencia militar, el segundo país europeo que más invierte en defensa por detrás de Francia, y el único Estado miembro con representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una democracia consolidada y buen cumplidor de las normas europeas. En conclusión, la Unión Europea ha sorteado de manera pragmática múltiples condicionantes que muchas veces comprometieron su vigencia, y procurando resolver al revés que significó la no adopción unánime del proyecto constitucional. Es posible que los líderes europeos extremaran la confianza en la que la ciudadanía mantendría un papel más bien pasivo y resignado ante los avances indiscutibles del proceso. Se ha encontrado una solución aceptable mediante el reforzamiento de las identidades nacionales, aunque sin modificar la esencia comunitaria, la que en casos particulares ha mermado su avance forzado hacia la casi su constitución estatal. Su característica definitiva ha sido el complementar plenamente las etapas ante su pasar otra posterior más avanzada, consolidándola sobre bases reales. Tal vez una de las diferencias fundamentales con nuestros procesos latinoamericanos, que sin concluir una etapa se procura pasar a otra, casi siempre más ambiciosa, solo coincidencias ocasionales en las inspiraciones políticas y con el consecuente fracaso. La retirada de un Estado miembro de la Unión Europea está regulada en el artículo 50. Su aplicación al Brexit ha develado varias incógnitas exegéticas. Unas han sido resueltas por las partes, la relación entre los acuerdos de retirada y sobre las relaciones futuras. Otras por los tribunales, naturaleza unilateral irrevocable de la notificación de la intención de abandonar la Unión, y otras han quedado sin respuesta. La Unión Europea debería plantearse la posibilidad de estudiar con rigor y detenimiento el precepto en cuestión y valorar si es conveniente su modificación para incrementar la seguridad jurídica. El acuerdo de retirada intenta resolver las situaciones pendientes en el momento en el que el Reino Unido deja de ser un Estado miembro. La solución ha sido extender la aplicación del ordenamiento comunitario al y el Reino Unido hasta el 31 de diciembre del 2020. La salida del Reino Unido de la Unión Europea va a ser perjudicial para ambos. La inmensa mayoría de expertos e informes existentes aconsejaban consensuar un acuerdo sobre las relaciones futuras para paliar los efectos negativos. Pero las dificultades eran enormes. La envergadura de la empresa, la brevedad del tiempo disponible, la aparición de imprevistos extraordinarios y, a buen seguro, los orgullos políticos determinaron que se superaran todos los límites temporales razonables y que sea necesario un gran esfuerzo de ingeniería procedimental que perjudicará la credibilidad y la seguridad jurídica del derecho comunitario. Los avances logrados por la Unión Europea en materia económica, social y política, si bien han sido importantes, no han estado exentos de trabajos y en ciertas situaciones coyunturales, estas parecieron dar al traste con los objetivos
y adelantos logrados en la construcción europea. Sin embargo, al menos el proceso de integración económica logró consolidarse y es previsible su mayor nivel de profundización en los años venideros. Otro hecho importante en contra de la construcción ha sido la supuesta o real pérdida de la influencia y soberanía por parte de ciertos países, como Inglaterra, Holanda, Francia, en el contexto europeo. Se argumenta también que la entrada de países de la ex cortina de hierro a la Unión Europea implica a mediano y largo plazo la baja de salarios, resultado de la creciente migración de mano de obra más barata de esos países a la economía de los países fundadores y con ello la pérdida de puestos de trabajo, ingresos y nivel de bienestar general en las naciones de mayor desarrollo relativo. De ahí la negativa a la entrada de Turquía y a la expansión de la Unión Europea. En primer lugar, se argumenta que la puesta en marcha del euro como unidad monetaria común trajo consigo un mayor nivel de inflación en países como Holanda y problemas asociados con la recesión, desempleo, deflación en Italia y con ello el descontento de las poblaciones o pobladores en estos países. Con todo el proceso de integración económica y política del viejo continente, cristalizando en la actual Unión Europea, constituye el modelo a seguir por países como los de América Latina. Si el objetivo es disminuir o acabar con la pobreza, el atraso y la dependencia económica, aumentar los grados de cooperación y la estabilidad entre las naciones para finalmente construir la paz en cada uno de nuestros países.